Imagínate estar en medio de tu momento más brillante, con miles de personas coreando tu nombre, las luces apuntándote, la música a todo volumen, y de repente reconoces entre la multitud el rostro de alguien que te humilló, que te hizo sentir que no pertenecías a ningún lado, que te dijo que nunca serías suficiente. Selena Quintanilla vivió ese momento, y lo que hizo cuando vio a esa mujer entre el público no solo dejó a todos sin palabras, sino que reveló la clase de persona que realmente era detrás de esa sonrisa que conquistó dos mundos. Porque esa noche, en ese escenario, Selena no solo cantó, tomó una decisión que cambiaría para siempre la forma en que todos la recordarían. Suscríbete a este canal si alguna vez has sentido que no encajas en ningún lado, si has sido juzgado por de dónde vienes o por cómo hablas, porque la historia que estás a punto de escuchar te va a llegar directo al corazón. Era una noche como cualquier otra en el calendario de presentaciones de Selena. El estadio estaba repleto. La energía era eléctrica. Ella llevaba ese traje morado que tanto le gustaba, el que brillaba bajo las luces como si estuviera hecho de estrellas. La banda sonaba impecable. Chris tocaba la guitarra con esa intensidad callada que solo él sabía darle, y Selena, con esa voz que parecía llevar el alma de generaciones enteras, interpretaba una de sus canciones más queridas. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Pero entonces, algo cambió. En medio de la canción, Selena dejó de cantar. Así, de golpe, la música seguía sonando, pero su voz se había apagado. Miles de personas la miraban confundidas. Su banda volteó a verla, preocupada, y ella estaba ahí, parada en el centro del escenario, con los ojos fijos en un punto específico entre la multitud. No se movía, no sonreía, solo miraba. ¿Qué fue lo que vio Selena esa noche que la dejó paralizada en medio de su propio show? En los próximos minutos vas a descubrir algo que muy pocos saben sobre ese momento, algo que sus más cercanos guardaron en silencio durante años. Para entender lo que pasó esa noche, primero tienes que entender quién era realmente Selena Quintanilla. No la estrella, no la reina del Tex-Mex, no la que aparecía en las portadas de revistas, sino la chica de Corpus Christi que creció siendo demasiado mexicana para los estadounidenses y demasiado estadounidense para los mexicanos. Esa fue su realidad desde niña. Ese fue el peso que cargó toda su vida. Selena nació en Texas, pero su corazón latía al ritmo de la música que venía del otro lado de la frontera. Hablaba inglés en casa porque así había crecido, pero cantaba en español porque esa era la lengua de su público, de su gente, de las raíces que Abraham, su padre, nunca quiso que olvidara. Y ahí empezó todo. Ahí comenzó esa sensación de no pertenecer completamente a ningún lado. Cuando era pequeña y la familia viajaba a México para presentarse, la gente la miraba raro. Comentaban, criticaban, decían que cómo era posible que una chica que se llamaba Selena Quintanilla no hablara español con fluidez, que cómo iba a cantar música mexicana si ni siquiera sabía pronunciar bien algunas palabras, que era una falta de respeto, que no era auténtica, que era una impostora. Y cuando estaba en Texas, en su propio país, en su propia ciudad, tampoco era suficiente, porque para muchos ahí, ella era solo otra mexicana más, otra chica morena que cantaba en español, otra que no encajaba en la imagen que tenían de lo que debía ser una estrella americana. ¿Alguna vez has sentido que no importa lo que hagas, siempre hay alguien listo
para decirte que no eres suficiente. Pronto vas a entender cómo Selena convirtió ese dolor en su mayor fortaleza. Pero Selena no se rindió. Al contrario, tomó esas críticas, ese rechazo, esa sensación de no pertenecer, y las transformó en combustible. Empezó a estudiar español en secreto. Se quedaba despierta hasta tarde escuchando grabaciones, repitiendo palabras, practicando la pronunciación, hasta que le dolía la garganta, porque ella no quería ser una cantante más, quería ser un puente, quería que su música conectara a la gente, sin importar de qué lado de la frontera estuvieran, y poco a poco lo logró. Su música comenzó a sonar en todas partes. Sus conciertos se llenaban. La gente la amaba. Pero ese amor no vino sin precio, porque mientras más famosa se volvía, más expuesta estaba a los comentarios, a las miradas, a los juicios. Y hubo una mujer en particular que se aseguró de que Selena nunca olvidara que para algunos ella nunca sería suficiente. Nadie sabe exactamente cuándo fue la primera vez que Selena se cruzó con esa mujer. Algunos dicen que fue en un evento promocional en San Antonio. Otros aseguran que fue en una estación de radio en Houston. Lo que sí se sabe es que esa mujer, una locutora de radio que tenía cierta influencia en la comunidad tejana, no perdía oportunidad para criticar a Selena públicamente. La acusaba de ser una fraude, de fingir ser mexicana para vender discos, de no respetar la cultura, de ser solo una chica bonita que sabía moverse en el escenario, pero que no tenía alma. Y lo peor de todo es que lo decía al aire, frente a miles de oyentes, con esa sonrisa cínica de quien cree que tiene el derecho de decidir quién es auténtico y quién no. Selena nunca respondió públicamente, nunca se rebajó a ese nivel, pero quienes la conocían de cerca sabían que esos comentarios le dolían, que llegaba a casa después de un día lleno de entrevistas y presentaciones, y se quedaba callada, pensativa, con esa tristeza silenciosa que solo Chris lograba ver detrás de su sonrisa. Porque Selena no era solo una artista, era una persona, una mujer joven que estaba tratando de encontrar su lugar en el mundo, de honrar sus raíces, sin traicionar quién era realmente. Y esa mujer, con sus palabras venenosas, le recordaba constantemente que no importaba cuánto lo intentara, siempre habría alguien esperando para derribarla. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías si te encontraras cara a cara con alguien que te humilló públicamente? Dentro de un momento vas a descubrir cómo Selena respondió a esa pregunta de la forma más inesperada. Pasaron los meses. Selena seguía creciendo. Su carrera estaba en su punto más alto. Había ganado el Grammy. Sus discos rompían récords de ventas. Estaba planeando su primera línea de ropa. Todo iba increíblemente bien. Pero esa mujer seguía ahí, como una sombra, lanzando comentarios cada vez que tenía oportunidad. Y entonces llegó esa noche, el concierto en el que todo cambió. Selena subió al escenario como siempre, con esa energía que la caracterizaba, con esa conexión inmediata con su público. Cantó sus primeras canciones. La gente saltaba, gritaba, coreaba cada palabra. Era uno de esos conciertos mágicos en los que todo fluye a la perfección. Y entonces, en medio de una de sus canciones más populares, Selena levantó la vista hacia el público y la vio. Ahí estaba, la mujer que la había insultado, la que la había llamado fraude, la que había cuestionado su identidad, su talento, su derecho a cantar en español. Estaba entre la multitud,
con los brazos cruzados, con esa misma expresión de superioridad que Selena había visto tantas veces. Y Selena se quedó congelada. La música seguía sonando, pero ella había dejado de cantar. La banda la miraba confundida. El público comenzaba a murmurar. Algunos pensaron que se había olvidado la letra. Otros creyeron que algo técnico había fallado. Pero los que estaban más cerca del escenario vieron algo diferente. Vieron cómo los ojos de Selena se llenaban de lágrimas. Vieron cómo apretaba el micrófono con fuerza. Vieron cómo, por primera vez en su carrera, Selena Quintanilla no sabía qué hacer, porque en ese momento, todo lo que había guardado durante años, todo el dolor, toda la frustración, todos esos comentarios hirientes, se agolparon en su pecho de golpe, y tuvo que tomar una decisión que definiría no solo esa noche, sino su legado completo. Lo que Selena hizo a continuación dejó a todos mudos. Pronto vas a entender por qué ese momento se convirtió en uno de los más importantes de su carrera. Selena respiró hondo. Las lágrimas seguían ahí, amenazando con salir, pero ella las contuvo. Hizo una señal a la banda para que detuvieran la música completamente. El silencio cayó sobre el estadio como un manto pesado. Miles de personas esperaban sin entender qué estaba pasando. Y entonces, Selena habló. No gritó, no acusó, no señaló a nadie. Simplemente habló. Con esa voz suave pero firme que la caracterizaba, dijo que había alguien especial entre el público esa noche. Alguien que le había enseñado una lección muy importante. Alguien que le había mostrado que no importa cuánto ames lo que haces, siempre habrá personas que no creerán en ti. La tensión en el estadio era palpable. Nadie sabía hacia dónde iba esto. La mujer entre el público comenzó a sentirse incómoda. Algunos de los que estaban cerca de ella empezaron a mirarla, porque algo en las palabras de Selena hacía evidente que estaba hablando de alguien específico. Pero entonces, Selena dijo algo que nadie esperaba. Dijo que quería agradecer a esa persona, porque gracias a sus críticas, gracias a sus insultos, gracias a hacerla sentir que no era suficiente, Selena había trabajado más duro que nunca. Había estudiado español hasta dominarlo. Había aprendido sobre la cultura mexicana con una profundidad que pocos tenían. Había convertido cada comentario negativo en motivación para ser mejor, para llegar más lejos, para demostrar que su amor por la música y por su gente era real. Y entonces, mirando directamente hacia donde estaba esa mujer, Selena dijo algo que se quedaría grabado en la memoria de todos los que estuvieron ahí esa noche. Dijo que perdonaba, que no guardaba rencor, que entendía que la gente critica desde sus propios miedos y frustraciones, y que esperaba que algún día esa persona pudiera encontrar la paz que claramente le faltaba. El estadio estalló, no en aplausos, sino en un silencio aún más profundo, porque todos acababan de presenciar algo extraordinario. Habían visto a una estrella en la cima de su carrera tomando el camino más difícil, el camino del perdón, el camino de la dignidad, el camino de la grandeza que no viene del talento, sino del tamaño del corazón. La mujer entre el público no aguantó más. Se levantó de su asiento y salió del estadio. Algunos dicen que iba llorando, otros que simplemente no podía soportar la vergüenza. Pero lo que sí es cierto es que después de esa noche nunca más volvió a criticar a Selena públicamente. ¿Alguna vez has tenido la oportunidad de vengarte de alguien que te lastimó y elegiste no hacerlo? En unos instantes,
Te voy a contar por qué esa decisión de Selena fue más poderosa que cualquier venganza. Después de ese momento, Selena retomó la música, pero algo había cambiado. Su voz sonaba diferente, más profunda, más llena de emoción, como si ese acto de perdón hubiera liberado algo dentro de ella que había estado contenido durante años. Cantó el resto del concierto con una intensidad que dejó a todos sin aliento. Cuando terminó el show, su equipo la encontró en el camerino llorando. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, Selena sentía que había cerrado un ciclo, que había enfrentado a sus demonios de la forma correcta, que había elegido el amor por encima del resentimiento. Chris la abrazó en silencio. Él sabía mejor que nadie lo difícil que había sido ese momento para ella. Sabía cuántas noches Selena se había quedado despierta pensando en esos comentarios hirientes. Sabía cuántas veces había dudado de sí misma, preguntándose si realmente merecía estar donde estaba. Y verla ahí, de pie, después de haber enfrentado todo eso con tanta gracia, lo llenó de un orgullo que no cabía en palabras. Suzette, su hermana, también estaba ahí. Ella había visto todo desde el backstage. Había contenido la respiración cuando Selena detuvo el show. Había temido lo peor. Pero lo que vio la dejó sin palabras, porque en ese momento entendió que Selena no era solo su hermana pequeña. Era alguien especial, alguien con una sabiduría y una bondad que iban mucho más allá de su edad. Abraham, su padre, se quedó callado durante mucho tiempo. Él había construido la carrera de Selena desde cero. Había sido duro con ella, exigente, a veces demasiado, porque quería que fuera la mejor. Pero esa noche se dio cuenta de que Selena ya era la mejor. No por sus ventas de discos o sus premios, sino por la clase de persona que había decidido ser. Deja un comentario contándome si alguna vez has tenido que perdonar a alguien que te lastimó profundamente, porque la historia de Selena nos enseña que el perdón no es debilidad, sino la forma más poderosa de libertad. Los días siguientes a ese concierto fueron extraños. La noticia de lo que había pasado se esparció rápidamente. Los medios querían saber más. Querían nombres, querían detalles, querían convertir ese momento hermoso en chisme barato. Pero Selena se negó. Nunca dijo públicamente quién era esa mujer. Nunca dio entrevistas hablando del tema. Simplemente siguió adelante con su vida y su carrera. Porque para Selena, ese momento no había sido sobre exponer a nadie. Había sido sobre liberarse a sí misma, sobre soltar el peso de la aprobación ajena, sobre dejar de intentar probar su valor a personas que nunca iban a estar satisfechas sin importar lo que hiciera. Y esa lección, esa decisión de no dejarse definir por las opiniones de otros, fue quizás una de las más importantes de su vida, porque le permitió vivir sus últimos meses con una paz que antes no había tenido. Le permitió disfrutar de su éxito sin la sombra constante de la duda. Le permitió ser ella misma completamente, sin disculpas. Pero la historia no termina ahí, porque años después de la muerte de Selena, esa mujer, la locutora que la había criticado tan duramente, finalmente habló. En una entrevista que pocos vieron, admitió que había estado equivocada, que sus comentarios hacia Selena habían venido de un lugar de envidia y frustración, que ella misma había intentado hacer carrera en la música y no lo había logrado, y que ver a Selena triunfar le había dolido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Dijo que esa noche en el concierto
Cuando Selena la perdonó públicamente, algo se rompió dentro de ella, porque había esperado enojo, venganza, humillación, pero recibió perdón. Y eso fue más difícil de procesar que cualquier insulto. Confesó que pasó años cargando con la culpa de cómo había tratado a Selena, que cuando Selena murió, sintió que había perdido la oportunidad de disculparse directamente con ella, que su mayor arrepentimiento era no haber tenido el valor de acercarse a Selena después de ese concierto y decirle que lo sentía. ¿Te imaginas vivir con ese peso? Con saber que lastimaste a alguien que después te perdonó, pero nunca tuviste la oportunidad de decirle gracias. Ya casi llegamos a la parte más importante de esta historia. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre Selena. Nos muestra que su grandeza no estaba solo en su voz, en su talento para el baile, en su carisma en el escenario. Estaba en su humanidad, en su capacidad de sentir el dolor profundamente, pero no dejarse consumir por él, en su habilidad para transformar la herida en sanación, no solo para ella, sino para otros. Porque cuando Selena perdonó a esa mujer esa noche, no solo se liberó a sí misma, liberó a todos los que estaban ahí, a todos los que alguna vez se habían sentido no suficientemente mexicanos, no suficientemente americanos, no suficientemente nada. Les mostró que la opinión de otros no define quiénes somos, que podemos amar nuestras raíces y al mismo tiempo forjar nuestro propio camino, que no necesitamos la aprobación de nadie para ser auténticos. Y ese mensaje, ese acto de gracia en medio del dolor, es parte de por qué Selena sigue siendo tan amada hoy en día, no solo porque cantaba hermoso, sino porque vivía hermoso, porque elegía el amor cuando era más fácil elegir el odio, porque extendía la mano cuando otros habrían cerrado el puño. Hay algo profundamente poderoso en ver a alguien en la cima de su éxito elegir la humildad, en ver a alguien con todo el derecho de vengarse elegir el perdón, en ver a alguien herido elegir sanar en lugar de herir de vuelta. Y esa noche, en ese escenario, Selena nos dio una masterclass de lo que significa ser verdaderamente grande. Chris contó años después que esa noche, de regreso al hotel, Selena no podía dejar de hablar sobre lo liberada que se sentía. Decía que era como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros, que por primera vez en mucho tiempo sentía que podía respirar completamente, que había pasado tanto tiempo cargando con esos comentarios, con esa necesidad de probar su valor, que había olvidado cómo se sentía simplemente ser ella misma sin justificaciones. Le dijo a Chris que quería vivir así de ahora en adelante, sin rencores, sin cargar el peso de las opiniones negativas, sin dejar que la toxicidad de otros la tocara. Quería ser libre, y esa noche finalmente lo era. Pronto vas a entender por qué esta historia es más relevante hoy que nunca, porque la historia de Selena y esa mujer no es solo una anécdota del pasado, es un espejo en el que todos podemos mirarnos. Vivimos en un mundo donde es más fácil que nunca lanzar críticas, donde escondidos detrás de pantallas podemos decir cosas hirientes sin ver el impacto real que tienen en las personas, donde juzgamos sin conocer, donde criticamos sin compasión. Pero también vivimos en un mundo que desesperadamente necesita más personas como Selena, personas que elijan responder al odio con amor, que elijan extender gracia en lugar de juicio, que entiendan que todos estamos luchando nuestras propias batallas y que lo último que necesitamos es más gente haciéndonos sentir
que no somos suficientes. La crítica que Selena recibió sobre su identidad es algo que millones de personas siguen enfrentando hoy. Los hijos de inmigrantes que no se sienten completamente parte de ninguna de las dos culturas. Los que hablan con acento y son juzgados por ello. Los que aman sus raíces pero han crecido en otro lugar. Todos ellos encuentran en la historia de Selena un refugio, un recordatorio de que está bien ser quien eres, exactamente como eres. Y esa mujer, la que criticó a Selena, también representa algo. Representa el miedo que muchos tienen de que el mundo esté cambiando y ellos se estén quedando atrás. El miedo de que lo que consideraban auténtico esté evolucionando. El miedo de que su definición de pertenencia ya no sea la única válida. Y en lugar de adaptarse, de abrirse, de aprender, atacan, critican, intentan proteger su pequeño mundo manteniendo afuera a los que son diferentes. Pero lo que no entienden, lo que esa mujer aprendió demasiado tarde, es que el mundo no se hace más pequeño cuando abrimos los brazos a más gente. Se hace más grande, más rico, más hermoso. Y las personas como Selena, que abrazan todas las partes de quienes son sin pedir permiso, son las que nos muestran el camino. ¿Alguna vez has sentido que tienes que elegir entre diferentes partes de tu identidad? En unos momentos te voy a explicar por qué la respuesta de Selena a ese conflicto sigue inspirando a millones. Selena no eligió. Esa fue su revolución silenciosa. No eligió ser mexicana o americana. Fue las dos. No eligió cantar en inglés o español. Cantó en ambos. No eligió la música tradicional o la moderna. Fusionó ambas. Y al negarse a elegir, al negarse a encajar en las cajas que otros habían construido para ella, creó algo completamente nuevo. Creó un espacio donde otros como ella pudieron finalmente respirar, donde pudieron decir soy esto y también soy esto, y está bien. No necesito justificarme, no necesito elegir, puedo ser todo lo que soy, con toda la complejidad que eso implica. Y eso es amenazante para la gente que vive en un mundo de binarios, de blanco o negro, de nosotros o ellos, porque Selena demostró que puedes ser nosotros y ellos al mismo tiempo, que puedes pertenecer a múltiples mundos, que puedes construir puentes en lugar de muros. Esa noche en el concierto, cuando Selena se enfrentó a la mujer que representaba todo ese rechazo, todo ese intento de encasillarla, de reducirla, de decirle que tenía que elegir un lado, Selena respondió con la verdad más poderosa de todas, con su existencia misma, con su éxito, con su autenticidad y con su perdón. Porque al perdonar a esa mujer, Selena no dijo tú tenías razón, dijo yo soy más grande que tu odio, soy más fuerte que tu rechazo y no voy a dejar que tu pequeñez me haga pequeña también. Los meses que siguieron a ese concierto fueron algunos de los más felices de la vida de Selena. Quienes estuvieron cerca de ella notaron un cambio, una ligereza, una paz que antes parecía elusiva. Era como si al enfrentar a ese fantasma, al ponerle cara a todas las críticas y elegir el perdón, hubiera roto una cadena que la había estado atando, sin que ella se diera cuenta completamente. Trabajaba en su línea de ropa con más entusiasmo que nunca. Planeaba su crossover al mercado angloparlante con emoción genuina, pero sin la desesperación de tener que probar algo, porque ya no sentía que tenía que demostrar nada a nadie. Ya no cantaba para convencer a los escépticos, cantaba porque amaba hacerlo. Y esa diferencia se notaba. Sus presentaciones tenían una energía diferente, más relajada, pero al mismo tiempo más poderosa.
como si finalmente estuviera cantando desde un lugar de plenitud, en lugar de desde un lugar de búsqueda. Y el público lo sentían todos. Suzette recuerda que Selena le dijo algo hermoso en esos días. Le dijo que había pasado tanto tiempo preocupándose por lo que pensaban los demás, que había olvidado preguntarse qué pensaba ella misma, que había vivido tanto tiempo tratando de ser suficiente para otros, que no se había dado cuenta de que ya era suficiente, de que siempre lo había sido. Y ese despertar, esa comprensión, cambió todo. Porque cuando dejas de vivir para la aprobación ajena, cuando dejas de contorsionarte para encajar en las expectativas de otros, cuando finalmente te plantas en quién eres, sin disculpas ni justificaciones, encuentras una libertad que no sabías que era posible. Selena había encontrado esa libertad y todos los que la rodeaban podían verlo. Ya estamos llegando al punto crucial de esta historia, al entendimiento profundo de por qué ese momento en el escenario fue tan transformador. Porque lo que Selena hizo esa noche no fue solo un acto de perdón personal, fue un acto político, aunque ella probablemente nunca lo vio así. Fue una declaración de que la forma en que habían intentado dividirla, la forma en que habían intentado hacerla sentir menos que, la forma en que habían cuestionado su derecho a existir exactamente como era, no iba a funcionar. Fue un rechazo a la idea de que hay una forma correcta de ser mexicano, una forma correcta de ser americano, una forma correcta de ser cualquier cosa. Fue una afirmación de que la identidad es fluida, compleja, personal, y que nadie tiene derecho a dictarle a otro cómo debe identificarse o qué debe sentir. Y en un mundo que constantemente intenta poner a la gente en cajas, que constantemente intenta simplificar lo que es inherentemente complejo, que constantemente intenta dividir lo que podría estar unido, ese mensaje era y sigue siendo revolucionario. Por eso la historia de Selena sigue resonando tanto. Por eso nuevas generaciones siguen descubriéndola y encontrando en ella algo que necesitaban sin saber que lo necesitaban. Por eso su música, su imagen, su legado no se desvanecen, sino que se fortalecen con el tiempo. Porque Selena vivió la pregunta que muchos todavía están intentando responder. ¿Cómo existo auténticamente en un mundo que quiere que sea una versión simplificada de mí mismo? ¿Cómo honro todas las partes de quién soy cuando esas partes parecen contradictorias a ojos de otros? ¿Cómo construyo una vida que sea verdadera para mí sin importar lo que piensen los demás? Y su respuesta, vivida no solo predicada, fue clara. Abrazas todo, no te disculpas, trabajas duro, amas profundamente. Y cuando enfrentas el rechazo, cuando enfrentas la crítica, cuando enfrentas a los que te dicen que no puedes ser todas las cosas que eres, respondes con gracia, respondes con dignidad, respondes con la confianza que viene de saber quién eres. Hay un poder inmenso en eso, un poder que asusta a los que prefieren que la gente se mantenga pequeña, dividida, insegura, porque gente segura de sí misma, gente que abraza su complejidad, gente que se niega a pedir permiso para existir, es gente que cambia el mundo. Suscríbete a este canal si crees que necesitamos más historias como esta, historias que nos recuerden que nuestra complejidad es nuestra fortaleza, no nuestra debilidad. Cuando Selena murió, solo unos meses después de ese concierto, la mujer que la había criticado dijo que sintió como si le hubieran arrancado la oportunidad de hacer las paces correctamente.
Había planeado escribir una carta. Había ensayado mentalmente lo que le diría si alguna vez se encontraban de nuevo. Había imaginado un momento de reconciliación donde podría mirar a Selena a los ojos y decirle cuánto lo sentía. Pero ese momento nunca llegó. Y tuvo que vivir con eso, con el peso de saber que había desperdiciado su energía en criticar a alguien cuyo único crimen era ser exitosa mientras era auténtica, con el remordimiento de haber contribuido al dolor de alguien que solo estaba tratando de vivir su verdad, con la comprensión tardía de que su crítica decía más sobre ella que sobre Selena. Años después, en esa rara entrevista donde finalmente habló sobre el tema, dijo algo que vale la pena recordar. Dijo que Selena le había enseñado más con su perdón de lo que le había enseñado cualquier otra persona en su vida. Que ese momento en el concierto, cuando esperaba humillación y recibió gracia, cambió algo fundamental en ella, que la obligó a enfrentarse a sí misma de una manera que había estado evitando durante años. Dijo que ahora, cuando siente la tentación de criticar a alguien, cuando siente esa familiar punzada de envidia o juicio, se pregunta qué diría Selena. Y esa pregunta, ese recuerdo de la mujer que eligió el amor sobre el resentimiento, la detiene, la hace pausar, la hace considerar que quizás, solo quizás, está proyectando sus propias inseguridades en lugar de ver la situación claramente. ¿Cuántas veces hemos criticado a otros desde nuestras propias heridas sin darnos cuenta? En los próximos minutos vamos a explorar cómo el legado de Selena nos invita a vivir diferente. La verdad es que todos hemos sido esa mujer en algún momento. Todos hemos juzgado, todos hemos criticado, todos hemos dejado que nuestras inseguridades se disfracen de opiniones justificadas. Todos hemos lastimado a otros porque estábamos lastimados nosotros mismos. Y la historia de Selena nos ofrece un espejo incómodo. Nos pregunta quién seríamos si alguien como Selena nos perdonara públicamente por nuestras peores acciones. Si alguien tomara nuestra toxicidad y respondiera con amor. Si alguien viera a través de nuestro veneno y llegara a la herida que lo causa, ¿tendríamos la humildad de aceptar ese perdón? ¿O nos sentiríamos tan avergonzados que haríamos lo que hizo esa mujer y saldríamos corriendo del estadio, incapaces de enfrentar la gracia que se nos ofrece? Porque eso es lo que el verdadero perdón hace. No solo libera al que perdona, confronta al perdonado, lo pone frente a frente con la diferencia entre quién es y quién podría ser. Lo invita a evolucionar, lo desafía a ser mejor, y si ese desafío se acepta, si esa invitación se toma, entonces el perdón completa su trabajo más profundo. No solo sana la herida, transforma al que la causó, crea un ciclo de sanación en lugar de un ciclo de dolor. Esa mujer dijo que después de ese momento pasó años trabajando en sí misma, en entender de dónde venía su necesidad de criticar, en sanar las heridas que la hacían sentir amenazada por el éxito de otros, en aprender a celebrar en lugar de envidiar, en convertirse en alguien que construye en lugar de destruir. Y todo porque Selena, en un momento de dolor personal, eligió responder con amor. Todo porque Selena se negó a devolver el golpe. Todo porque Selena entendió que lastimar al que te lastima solo perpetúa el dolor, no lo detiene. Esa es la clase de poder que el perdón tiene. No el perdón superficial que decimos con la boca, pero no sentimos en el corazón, sino el perdón real, profundo, que reconoce la humanidad del otro incluso cuando nos han lastimado. El perdón que dice,
veo tu dolor debajo de tu odio y me niego a añadir más dolor al mundo. El estadio donde sucedió ese concierto se ha convertido en un lugar de peregrinaje para muchos fans de Selena. Van ahí no solo para sentirse cerca de su música, sino para conectarse con ese momento de gracia, para recordarse a sí mismos que es posible elegir diferente, que es posible romper el ciclo, que es posible ser la persona que responde al odio con amor. Y aunque ese estadio no tiene una placa que marque el lugar exacto donde Selena estaba parada, cuando decidió perdonar, los que estuvieron ahí esa noche dicen que nunca lo olvidarán, que fue uno de esos momentos que se graban en el alma, que cambian la forma en que ves el mundo, porque presenciaron algo raro, presenciaron a alguien elevándose por encima de la herida en tiempo real, presenciaron el momento exacto en que alguien eligió su grandeza sobre su dolor, y eso es algo que te marca para siempre. Pronto vas a descubrir cómo esta historia conecta con tu propia vida de formas que quizás no esperabas. Porque la pregunta que esta historia nos hace a todos es simple pero profunda. ¿Qué elegimos cuando nos lastiman? ¿Qué elegimos cuando nos critican injustamente? ¿Qué elegimos cuando enfrentamos a alguien que nos ha hecho sentir menos que? Selena nos mostró que hay un camino diferente al que usualmente tomamos, un camino que requiere más valentía que la venganza, un camino que requiere más fuerza que el resentimiento, un camino que, paradójicamente, nos libera más que cualquier acto de retribución jamás podría. Pero ese camino no es fácil. No se trata de ser ingenuo o de permitir que la gente te lastime sin consecuencias. Se trata de entender que cargar con el peso del rencor te lastima más a ti que a la persona que te hirió. Se trata de reconocer que puedes establecer límites, que puedes alejarte de relaciones tóxicas, que puedes protegerte, todo mientras mantienes tu corazón suave. Selena estableció un límite esa noche, no en forma de venganza, sino en forma de verdad. Dijo: esto es lo que me hiciste, esto es cómo me afectó, y esto es lo que elijo hacer al respecto. Elijo perdonarte, elijo no cargar tu veneno, elijo ser libre. Y en ese límite claro, pero compasivo, encontró su poder. Porque el verdadero poder no está en destruir al que nos lastima, está en negarnos a ser destruidos por el dolor que causaron. Los últimos meses de vida de Selena, después de ese concierto, fueron diferentes. Suzette cuenta que su hermana hablaba más sobre el perdón, sobre cómo liberaba energía que antes gastaba en resentimiento, sobre cómo le permitía estar más presente en su felicidad, porque no estaba constantemente volviendo mentalmente a los momentos dolorosos. Chris recuerda que Selena le dijo que finalmente entendía lo que significaba vivir ligero, sin la carga de probar nada a nadie, sin la obsesión de convertir a los críticos en creyentes, con la simple paz de saber quién era y estar bien con eso. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el verdadero regalo de ese momento con esa mujer en el concierto. No fue solo que Selena la perdonó, fue que al perdonarla, Selena se liberó completamente a sí misma. Se dio permiso de ser plenamente feliz. Se permitió dejar de pelear batallas que no valían la pena. Se permitió vivir. Hay algo trágicamente hermoso en eso, en que Selena finalmente encontró esa paz completa justo antes de que su vida fuera cortada tan abruptamente. Pero también hay algo profundamente esperanzador, porque significa que vivió sus últimos meses en plenitud, en libertad, en amor, y ese es el legado que nos deja, no solo su música, aunque su música es extraordinaria, no solo su estilo,
aunque su estilo sigue siendo icónico, sino su ejemplo de cómo vivir, de cómo amar, de cómo perdonar, de cómo ser plenamente humano en un mundo que constantemente intenta dividirnos en versiones más pequeñas de nosotros mismos. Ya casi llegamos a entender la lección más profunda de toda esta historia, y es algo que puede cambiar tu vida si lo dejas entrar, porque al final, la historia de Selena y esa mujer en el concierto es una historia sobre espejos. Todos somos espejos para otros, y otros son espejos para nosotros. En las reacciones que provocamos en la gente, en las críticas que recibimos, en las formas en que otros nos perciben, hay información. No necesariamente información verdadera sobre nosotros, pero sí información verdadera sobre ellos. Cuando esa mujer criticaba a Selena por no ser suficientemente mexicana, no estaba realmente hablando de Selena. Estaba hablando de sus propios miedos sobre identidad, pertenencia, autenticidad. Estaba proyectando su propia inseguridad sobre si ella era suficiente. Y Selena lo entendió. Por eso pudo perdonar, porque vio a través de la crítica hacia la persona herida detrás de ella, y eligió responder a la herida en lugar de al veneno. Esa es una maestría emocional que pocos logran. La habilidad de no tomar personalmente lo que es proyección de otros. La habilidad de ver el dolor que causa el dolor. La habilidad de responder con compasión incluso cuando no es lo que se merece. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si pudieras hacer eso en tu propia vida? Si pudieras ver a través de la crítica hacia la herida, si pudieras responder al dolor con compasión en lugar de con más dolor. En este momento, estás a punto de entender cómo aplicar la sabiduría de Selena en tu día a día. Empieza pequeño. La próxima vez que alguien te critique, antes de reaccionar, párate un segundo y pregúntate desde dónde viene esto. No para justificar su comportamiento, no para permitir que te lastimen, sino para entender que probablemente no es realmente sobre ti. La gente que está en paz consigo misma no siente la necesidad de derribar a otros. La gente que está segura de quién es no se siente amenazada por el éxito de otros. La gente que ha sanado sus heridas no siente la compulsión de herir. Entonces, cuando alguien te critica, cuando alguien te juzga, cuando alguien intenta hacerte sentir menos que, probablemente están hablando desde su propio dolor. Y tú puedes elegir cómo responder a eso. Puedes responder con más dolor, escalando el conflicto, validando su perspectiva de que el mundo es un lugar hostil donde hay que atacar antes de ser atacado. O puedes responder con la clase de gracia que Selena mostró. No ingenuidad, no permitir el abuso, sino simplemente negarte a ser reducido por la pequeñez de otros. Selena pudo haber destruido a esa mujer esa noche. Tenía el micrófono, tenía la audiencia, tenía el poder. Pudo haberla expuesto, humillado, aplastado, y todos habrían aplaudido. Todos habrían dicho que se lo merecía. Pero Selena entendió algo que muchos nunca entienden, que destruir a tus enemigos no te hace más grande. Te hace más pequeño, porque te convierte en el tipo de persona que usa su poder para lastimar en lugar de sanar. Y Selena se negó a convertirse en eso. Se negó a dejar que la toxicidad de esa mujer la infectara. Se negó a darle ese poder sobre quién era ella. En su lugar, eligió la opción más difícil, la opción más valiente, la opción que requería más fuerza. Eligió el perdón. Eligió la compasión, eligió el amor, y al hacerlo, no solo se liberó a sí misma, nos mostró a todos un camino diferente, un camino que es más difícil de caminar
pero que lleva a lugares más hermosos. Un camino que requiere más de nosotros, pero que nos devuelve más también. El impacto de ese momento se extendió mucho más allá de esa noche. Los fans que estuvieron ahí lo contaron a otros. La historia se esparció y se convirtió en parte del legado de Selena. No solo la chica que cantaba hermoso, sino la mujer que amaba profundamente, que perdonaba generosamente, que vivía auténticamente. Y esa versión de Selena, la Selena completamente humana, con sus luchas y sus triunfos, con su dolor y su gracia, es la que realmente ha perdurado. Porque podemos relacionarnos con esa Selena. Podemos aspirar a ser como esa Selena. Podemos aprender de esa Selena. La Selena perfecta, la estrella intocable, sería inspiradora pero distante. Pero la Selena que sintió el aguijón de la crítica, que luchó con su identidad, que dudó de sí misma, pero aún así eligió el amor. Esa Selena es nuestra, es real, es alcanzable.